retomo antes de empezar con la plática el tema de la acreditación, porque me parece que es un tema muy relevante. Como bien comenta la doctora Gladys, en México el tema ya tiene más de 20 años y eso ha permitido que muchas de las escuelas para todas las diferentes regiones que se tienen en México hayan podido evolucionar, avanzar y sobre todo tener una filosofía de mejora continua. Eso, como alumno, a mí, ¿en qué me beneficia? Bueno, los beneficios son muchísimos. Hace muchos años se veía en México incluso algunos anuncios en el periódico en donde decía: se contratan alumnos para licenciados en tal cosa, ingenieros en tal cosa, de todas las escuelas a excepción de A, B, C, D y E. Y obviamente pues lo que uno pensaba como egresado de esta escuela es: y estos 5 años, 4 años, 3 años y medio que estuve yendo todos los días a la universidad, pagando una colegiatura, pues ¿de qué me sirve? No me van a contratar. A partir de las acreditaciones lo que se empezó a hacer es una conciencia de muchos de los empresarios y de muchas de las instituciones de que era importante mejorar indicadores para poder garantizar la equidad de calidad de las grandes instituciones que seguramente algunos de ustedes han escuchado de México en relación a cualquier otra universidad pequeña o mediana que tuviera esos sellos de calidad. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en México de egresados de escuelas muy grandes, que efectivamente tienen ese reconocimiento y esos sellos de calidad, pues son equiparables a las escuelas que no son tan grandes, que han hecho un esfuerzo importante y que también tienen esos sellos de calidad. Entonces yo como alumno me siento con la confianza de decir: estoy en una escuela que tiene programas acreditados y por lo tanto mi formación es tan sólida como la Universidad del Pacífico, si es correcto, la Universidad del Pacífico o la Católica. A ese nivel llegó a servir estas acreditaciones en México y obviamente con un beneficio directo para los alumnos que egresan de estos programas educativos. Me da mucho gusto que la UMA ha logrado el licenciamiento de sus programas. Hay la proyección de nuevos programas educativos. Se dice sencillo, pero no fue algo fácil y principalmente eso con un beneficio para ustedes como alumnos. El siguiente gran paso y el siguiente gran reto que hemos platicado con las autoridades es precisamente las acreditaciones, para lograr equipararnos en calidad con estas instituciones que tienen mucho reconocimiento en el país o fuera del país y por lo tanto que eso sea una arma de trabajo importante para ustedes. Eso es el principal beneficio para los alumnos que estudian un programa o que salen de un programa que tiene una acreditación. En México el tema, como lo comentaban hace un momento, pues ya tiene muchos años de estarse trabajando y con estos beneficios que les indico. Ya no pasa que esas escuelas que en ese momento se decía se contratan egresados de tal formación menos egresados de estas escuelas, desapareció y mucho gracias precisamente a partir de este esfuerzo de estarse evaluando constantemente y de ese esfuerzo de estar mejorando indicadores constantemente, con el beneficio principal, insisto, de ustedes como alumnos egresados de una escuela. Entonces, no dejen el saco roto cuando más adelante las autoridades les hablen que están en algún proceso de acreditación. Pongan de su parte lo que tienen que poner de su parte, porque finalmente
ustedes son la parte principal en un proceso de acreditación de qué es lo que tendrían que hacer para que estos procesos se lleguen a cabo, porque finalmente el beneficio, como les comento, es para ustedes. Bueno, después de esta pequeña nota que me parece que es muy relevante, platicamos un poco del tema que se había preparado para ustedes. No sé si alcancen a ver allá atrás la pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces tienen una excelente vista, porque seguro que yo no alcanzaba a ver hasta acá. Si no, de todas formas, bueno, les iré comentando y les dejaré de todas formas la presentación. Si a alguien le interesa estos temas, que pueda tenerlos directamente para cualquier cosa que se pueda llegar a ofrecer. Cuando me pidieron preparar la plática, básicamente fue pensando en qué viene en el futuro, y un futuro muy próximo. Hablamos ya de que en algunos países la economía para Industria 4.0 es una realidad, y obviamente países como Alemania, Francia, Japón, pues ya es algo que se está viendo constantemente. Y pensé que era un tema relevante para ustedes, y posiblemente muchos de ustedes van a decir, bueno, nosotros no estamos en ingeniería en computación, tampoco estamos en mecatrónica ni en este tipo de situaciones. Pero finalmente, como usuarios y como profesionistas que van a utilizar estas tecnologías, es importante ir conociendo este tipo de temas. Porque precisamente ligándolo con el tema de acreditación, una de las cosas en las que tenemos que tomar conciencia es qué va a pasar en el futuro y cómo nos estamos preparando como profesionales para ese futuro. Platicábamos incluso el año anterior la importancia sobre las habilidades que debemos de tener como profesionistas en tecnologías de información. Y vuelvo a insistir, son habilidades que no solamente competen para gente de las áreas de computación o de las áreas de informática o la gente que se dedica a programar. Son habilidades que tendrá que tener cualquier profesionista que requiere poderse insertar en una globalización. Cada vez es más común que la gente incluso trabaje desde sus casas para alguna empresa, que las empresas pidan ciertas habilidades porque tienen muchos enlaces con filiales en cualquier lugar del mundo, y eso es a través precisamente de las tecnologías de información. Entonces, es importante poder desarrollar habilidades que me permitan poder trabajar de manera conveniente con otros profesionistas que para ellos es común el uso de estas tecnologías. En relación precisamente a Industria 4.0, mucho se basa en tecnologías de información, pero la gran diferencia que hay entre esta primera capa, que tiene que ver con las tecnologías de información, entendamos la explotación adecuada de teléfonos inteligentes, computadoras, dispositivos inteligentes, que cada vez se escucha más para cualquier dispositivo nuevo en el mercado. Cómo todo esto se integra, y toda esta integración permite hacer un uso más eficiente de esa integración para servicios más complicados y para cosas que en este momento no se están realizando y que se van a empezar a realizar para todas las áreas de conocimiento, insertando básicamente dos grandes temas: inteligencia artificial y Big Data.
¿Alguno de ustedes ha escuchado alguno de estos términos? Seguro en las películas, en series de televisión han escuchado algo de eso, ¿no? Bueno, les platico un poquito el asunto. La inteligencia artificial está ayudando a mucha de la tecnología que está en este momento comercializándose o que está por comercializarse a hacer procesos más eficientes. Porque la inteligencia artificial ayuda a tomar decisiones. De repente, cuando uno empieza a utilizar el Google, me imagino que muchos de ustedes han googleado un montón de cosas, ¿sí? Bien, y usualmente si tienen la posibilidad de hacerlo en una misma computadora o a través de una cuenta como Gmail, se van a identificar como el buscador cada vez se aproxima más a lo que son sus intereses. ¿Es correcto eso? Bueno, eso no es una casualidad. Eso tiene que ver con algoritmos que entienden cuáles son sus intereses de búsqueda y a partir de sus intereses de búsqueda empieza a buscar y a hacer patrones de comportamiento según sus intereses para poder presentar esa información. Entonces, si a mí lo que me interesa son solamente cosas de entretenimiento, seguramente cualquier palabra que yo ponga en el buscador tendrá que ver con resultados que tienen que ver con eso. Si mis intereses son políticos, pues seguramente entonces cualquier palabra que yo ponga de lo que sea, aunque sea zapato, seguramente el buscador presentará información que tiene que ver con cuestiones de mis intereses de búsqueda. Bueno, atrás obviamente hay un montón de gente que lo que desarrolla cada vez son algoritmos basados en inteligencia artificial para hacer esas búsquedas más exactas a lo que son mis intereses personales. Esa es una aplicación de lo que es la inteligencia artificial. Otras aplicaciones que hay con inteligencia artificial, pues es el reconocimiento de imágenes a través de computadoras. Para nosotros como humanos es muy fácil decir, esto es un vehículo, aunque esté medio borroso en la lejanía, porque mi patrón de visual me permite poder detectar que eso es un vehículo. Pero para una computadora, si no tiene el patrón exactamente claro, no puede detectar si es un vehículo o es otra cosa. De hecho, volviendo otra vez al tema de las búsquedas, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que cuando hacen una búsqueda en internet o en algunos sitios les piden que confirmen ciertos tipos de imágenes? Que si son unas escaleras, que si son unas señales de tránsito, que si es X, Y o Z. Supongo que para todos. Bueno, lo que no se han dado cuenta cuando hacen ustedes ese tipo de clasificación para decirle a la computadora que no son un robot, eso lo que están ayudándole a la computadora es a meter a una base de datos una clasificación que hace un humano sobre una cosa que la computadora no puede identificar. De tal manera que a partir de lo que yo le indico a esa base de datos, en algunas semanas eso ya lo puede clasificar automáticamente la computadora y por lo tanto buscar, cuando haga falta clasificar esas imágenes, lo puede hacer a través de inteligencia artificial sin ningún problema. Entonces lo que estamos haciendo es ayudarle a alguien en algún lado, a partir de mi experiencia como persona, en transmitirla a una base de datos para que esa base de datos pueda posteriormente explotar esa información.
El otro gran tema, además de la inteligencia artificial que tiene que ver con Industria 4.0, es Big Data. Y ese tema tiene que ver con un montón de información, pero muchísima información. Si alguno de ustedes, pongo como ejemplo, tiene contratados servicios de datos para un teléfono inteligente, sin que ustedes se den cuenta, cuando le ponen a su teléfono una ruta para llegar a algún lado, cuando le ponen a su teléfono búsquedas dentro del teléfono para información que quieren encontrar, cuando le ponen a su teléfono que quieren contar el número de pasos para llegar a algún lugar, todo eso es información. Y es información que en este momento no está procesada. Es tanta la información que podría generar un usuario a través de su dispositivo móvil que yo podría saber el día de mañana por cada uno de ustedes cuáles son sus hábitos, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, con quién platicaron, qué platicaron, cuáles fueron sus actividades cotidianas a lo largo de un mes. Yo podría detectar si tienen malos hábitos de sueño, si tienen malos hábitos de alimentación, todo, absolutamente todo. El problema es que eso se puede hacer, pero requiere de un gran procesamiento de información, en este ejemplo solamente. Y para eso precisamente lo que se están haciendo son técnicas de grandes almacenamientos de información y de grandes nuevas formas de procesar esa información para poder generar datos o información que sirvan a alguien. Y por eso, para la industria 4.0, va a ser importante y fundamental esos dos grandes conceptos, porque esos dos grandes conceptos se empiezan a interconectar y lo que me van a permitir es meter en cualquier tipo de servicios y en cualquier tipo de industria el tener información a la mano y todavía automatizar muchos más de los servicios y muchos más de los procesos que en este momento todavía se hacen a través del humano. Y de ahí la importancia precisamente de esta plática, chicos. Si yo, como futuro profesional de las diferentes áreas, negocios internacionales, finanzas, carreras de la salud, carreras del comportamiento humano, obviamente de tecnologías, no entiendo cómo pueden funcionar estas tecnologías, podría llegar el momento en donde si yo no utilizo las tecnologías de manera adecuada, obviamente va a llegar alguien que lo sepa hacer, porque la tendencia en los servicios es que todo esté integrado en algún momento. Así como a ustedes les tocó una generación que no pueden vivir sin un teléfono móvil, sin un teléfono celular, por ejemplo, les pregunto, de los que están aquí, ¿alguno de ustedes no tiene teléfono móvil? Usted. Todos los demás asumo que tienen, ¿es correcto? ¿Qué pasa cuando no lo traen a la escuela o lo sacan de su casa? Lo primero que checan es que tengan el teléfono, y si no, se regresan, así hayan caminado 2 o 3 cuadras o 4 cuadras. ¿Es correcto? Sí. Somos tan dependientes a este tipo de tecnologías que no concebimos no estar en comunicación minutos o, en el mejor de los casos, horas. Anteriormente no pasaba eso. Anteriormente uno podía salir de su casa y todos los mensajes y todos los recados que pudieran dejarse, pues yo me enteraba hasta la noche o hasta la tarde, pero ahora no. Ahora la gente está tan dependiente de la tecnología
que si sales de tu casa y no llevas el teléfono celular, te sientes con la angustia. Bueno, ya se hizo la dependencia a estar completamente comunicado. Ahora el asunto sobre la dependencia, sobre nuevos servicios, es que voy a empezar a hacer dependencia a que el teléfono me diga casi cuáles van a ser mis ritmos cardíacos, qué pasa en relación a dispositivos inteligentes que están en mi casa, qué pasa en relación a mi mascota, si sigue viva cada 5 minutos, si se movió, si subió un aparador, si bajó, si subió a un sillón, si bajó del sillón, todo ese tipo de cosas. Son servicios que en este momento todavía no están abiertos o tan comerciales, pero que poco a poquito, según la tecnología se vaya abaratando, serán servicios de los que seremos dependientes cada vez más. Hace algunos años no era tan común que alguien utilizara, por ejemplo, servicios de internet para banca electrónica. Ya ahora eso es como más común, y ya cualquier cuenta corriente, aunque sea de poquitos soles, se puede manejar a través de internet. Yo puedo hacer transacciones desde mi teléfono sin ningún problema. Bueno, los servicios cada vez se van a integrar más, y por lo tanto la dependencia cada vez va a ser mayor, y por lo tanto la explotación sobre las diferentes disciplinas cada vez va a ser más dependiente hacia las tecnologías. En este ejemplito, lo que podría llegar a lo que ya está sucediendo es que muchos de los servicios y muchos de los procesos de producción, la toma de decisiones ya no es por personas, sino por algoritmos o por computadoras, concretamente por inteligencia artificial. Entonces, exagerando, pensemos en el que el futuro, yo como una persona que tiene una empresa pequeña o una empresa mediana, posiblemente a través de servicios que tomen decisiones, toda la parte de la generación de estados financieros, contables, posiblemente una estrategia de venta de una empresa, como hacer un estudio de mercado, automáticamente los servicios podrán estar generados a través de inteligencia artificial, obviamente metiendo información. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con los profesionales que están en esas disciplinas? Y a mí lo que se me ocurre, bueno, necesitamos entonces conocer cómo se está moviendo la tecnología para poder en algún momento hacer frente a poder dar esos servicios nuevos a partir de estas nuevas tecnologías. Y algunas de las cosas que podemos empezar a hacer para formarnos en esto, pues es desarrollar precisamente estas capacidades. Obviamente, saber utilizar tecnologías de información con habilidades básicas. Y cuando me refiero a esta parte de desarrollo de habilidades básicas de tecnologías de información, pues tiene que ver con no solamente prender y apagar dispositivos porque sí, tiene que ver con cómo tengo el uso básico de información para qué. Bajar archivos, subir archivos, manejar archivos dentro de la nube, subir, bajar información dentro de la nube, asegurarme que los archivos que se están manipulando se manejen de manera segura. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que de repente
bajan algún software o entran a alguna página y se les llenan sus computadoras de virus. Yo creo que eso les ha pasado a la gran mayoría de la gente. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa por un mal manejo de esas habilidades básicas, por no tener un conocimiento de qué es una página segura de una página que no es segura, de cómo bajar un software que sea seguro sin que vaya a dañar su equipo. Y yo estoy seguro que a más de uno de ustedes, por querer bajar un videojuego, por querer bajar alguna aplicación para ver alguna película, alguna serie, pierde toda la información que tiene en su computadora. Bueno, todo ese tipo de habilidades básicas sobre usos de tecnologías se evita tener esas malas experiencias con esas habilidades solamente básicas, que a veces uno pensaría que son responsabilidad de la gente de las áreas de computación o de tecnologías, pero no. Lo que les estoy dando como mensaje es que eso debería de ser común, al menos para gente que esté formándose a nivel de universidad. Otra habilidad básica es la búsqueda de información. Esto se está moviendo muy rápido. ¿Cómo sé que los sitios que estoy consultando son sitios serios? ¿Cómo sé buscar información como para estar al mismo nivel de alguien que está estudiando negocios internacionales o enfermería en la UMA o en cualquier otra universidad en el mundo, para estar parejos con la información y con el manejo de la información? Esa es la gran ventaja, que estas habilidades de búsqueda me dan a mí las competencias para poder estar equiparable a lo que podría tener de acceso de información cualquier otra persona en el planeta. Esa es la gran ventaja. Pero lo que necesitamos entonces desarrollar es precisamente saber buscar información, y no solamente como en el ejemplo que les decía hace rato, googleo alguna palabra y pues lo que salga. Hay un montón de formas de búsqueda que pueden ayudarme a tener información de calidad. Ya les hablaba algo sobre comercio electrónico relacionado a banca en línea. Cada vez es más común que la gente compre por internet y en sitios en línea. En este momento muchos de ustedes están formando y obviamente pues mucho del recurso está precisamente en su preparación universitaria, pero el día de mañana terminarán una carrera, se colocarán en el mercado laboral y les dará la posibilidad de tener un mayor poder adquisitivo y obviamente pues poder comprar cosas. Bueno, pues cada vez es más común que las nuevas generaciones hagan muchas de sus compras a través de comercio electrónico, mucho comercio a través de internet. Está pasando un fenómeno muy interesante. Está creciendo el mercado de gente que consume por internet de manera exponencial. La proyección que hay es que tal vez van a pasar algunos años, pero que muchos de los centros comerciales como los conocemos en este momento, la gente los va a dejar de ir a visitar. ¿Por qué? Porque es más barato comprar por internet, y según pase eso va a ser más barato, por una simple y sencilla razón: no necesito rentar un local, no necesito pagarle a un dependiente.
va directamente del fabricante al consumidor. Entonces la línea de distribución me la ahorro. Los productos, por lo tanto, bajan de precio. Y a lo mejor muchos de ustedes en este momento piensan, bueno, y si no me gusta el producto, los servicios están siendo de tan buena calidad para la comercialización electrónica que tengo la posibilidad que si algo no me gusta, me lo cambian en 2 o 3 días. Rápidamente. Entonces, ese mercado está creciendo muy rápido. En México, para que se den una idea, el crecimiento de un año para el mercado de comercialización por internet fue del 150% de 2017 a 2018. Y curiosamente, quien compra más por internet pensaríamos que son las mujeres, son los hombres, hasta ahorita. Entonces, bueno, esa es otra habilidad que también hay que saber desarrollar. Trámites de gobierno en línea, esa parte de trámites de gobierno en línea también nos facilita muchísimo la vida. Ya no tener que ir a hacer un montón de filas para poder hacer ciertos trámites. Muchos de los trámites en todo el mundo se están facilitando para hacerlos directamente por internet. Anteriormente, bueno, pues hasta, por ejemplo, no sé si todavía pasará esto acá en Perú, pero si yo quiero hacer una cita médica con el sistema de salud público, pues tenía que ir a formarme y tal vez hacer un montón de filas para poder tener una cita. Bueno, la ventaja ahora es que en muchos países las citas se hacen por internet y son exactamente a la hora en la que uno hace esa cita y es atendido por el médico en el sistema de salud público, por ejemplo, ¿no? Y obviamente pues eso facilita el tiempo. Lo mismo pasa con banca en línea. Pero también hay otros dos competencias importantes que se tendrían que considerar y que tienen que ver con la seguridad en línea y las redes sociales. Para hablar de seguridad hablamos de que tenemos que desarrollar esas competencias, que los datos, mi persona, esté segura y obviamente mis recursos estén seguros a través de todos los candados que me dé la tecnología, para, así como pasa con mi casa, que le pongo rejas, dobles chapas para que la gente no entre, alarmas y todo lo que ustedes gusten, lo mismo tendría que pasar también con mis cuentas personales que tengo para mis interacciones en internet o con cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Y eso es una regla de oro. Ha habido gente que por un mal manejo de seguridad, el mucho dinero que tengo en el banco o en algún lugar en donde se pueda hacer alguna consulta electrónica de mis recursos, se los han quitado. Si tengo mucha información en internet, como fotografías, videos, etcétera, y de repente por un mal manejo de información podría ser que alguien hackee mi cuenta y yo ya no tengo acceso a toda esa información. Entonces, si somos tan dependientes de la tecnología y de cómo hago las interacciones con otras personas, pues hay que tener cuidado de esos mecanismos de seguridad mínimos para poder garantizar mi información y poder garantizar mis recursos, que son míos, que me han costado, y que no los pueda acceder o quitármelos alguien más.
Si me voy al tema siguiente, que tiene que ver con redes sociales, yo pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen cuentas de Facebook? ¿Y cuántos de ustedes tienen que esas cuentas de Facebook estén cerradas solamente para ustedes y para la gente que son amigos de ustedes? ¿O cuántos de ustedes tienen esas cuentas completamente abiertas para que toda la información la sepa quien sea? ¿Quieren que la información la sepa quien sea? Ok, no hay ningún problema, con el riesgo de que tal vez alguien pueda criticar o tomar esa información para hacer mal uso de esa información. Podría ser. Entonces, es importante precisamente desarrollar, como para todas estas cosas que vienen, estas habilidades básicas y por lo tanto, como profesionales, mantenernos vigentes en el mercado. ¿Qué pasa entonces en relación a una competencia digital? Bueno, tenemos que tener habilidades para, ya se los había mencionado, buscar, obtener, procesar y comunicar información y, en el mejor de los casos, poderlas transformar en conocimiento. Lo más sencillo, pues, es buscar. Y ya les decía anteriormente que buscar es simple y no se trata de búsquedas simples. Se trata de que realmente la información que busque sea una información útil y poder discriminar entre información que sí es útil de la que no lo es. Procesar y comunicar información. Ok, sé que la información que obtuve es una información veraz y útil. A esa información, ¿qué le hago? La utilizo. Tal vez con esa información hice un proyecto, no copié y pegué, que también a veces pasa eso. Y que yo no sé si sus profesores acá saben que hay herramientas de plagio, pero hay herramientas de plagio en donde yo puedo saber exactamente, así, la ventaja también es eso, así como tengo la facilidad de, si quiero hacer un proyecto y copio y pego, también hay herramientas que me permiten, ok, fulanito de tal, paso el archivo a una herramienta de plagio y la herramienta de plagio me dice, este párrafo lo sacó de aquí a acá lo sacó de este otro lugar. Lo que es original es solamente el 5% del trabajo que presentó. Entonces también hay herramientas para revisar el plagio de las cosas. Y a eso es a lo que me refiero precisamente con estas habilidades para no solamente copiar y pegar, sino entender esa información, procesarla y generar información nueva que incluso en algún momento se puede llegar hasta también presentarlo en internet, no para que se lo copien y se los peguen, para que también la otra persona que va a hacer algún trabajo pues vea que ya alguien hizo algo semejante y sea una idea para poder avanzar y hacer alguna otra cosa novedosa. Las tecnologías emergentes van a salir de ahora en adelante, pero cada vez más y más y más. Cada vez escuchamos más que electrodomésticos tienen dispositivos de conexión a internet. Cada vez escuchamos más que ya no necesito cables de conexión para electrodomésticos o equipo electrónico, que todos a través de Wi-Fi. Cada vez escuchamos más que incluso en algunos países hay tecnología de vehículos autónomos, se manejan solos.
Cada vez escuchamos más que hay conexión entre diferentes dispositivos. Bueno, pues básicamente de lo que estamos hablando es que hay otro término que tiene que ver con el Internet de las cosas. Y lo que significa esto es que la tecnología, lo que yo utilizo como servicios cotidianos, o para la empresa o para una industria, son tecnologías que cada vez más van a estar conectadas todas a través de Internet. Y eso obviamente pues tiene muchas ventajas. Las ventajas es que al estar conectado en Internet, el control de esos dispositivos lo tengo con la facilidad de un teléfono celular. Y poder controlar una línea de producción que está en México, Arequipa o donde ustedes gusten. En que tal vez yo como enfermera o enfermero que está monitoreando a un cuidado de algún paciente, a través del medio puedo saber cuál es el estatus del paciente sin ningún problema, porque los dispositivos están conectados a Internet, que están monitoreando alguna cosa en el paciente. Yo a través del dispositivo podría saber, si tengo alguna mascota y quiero mucho a mi mascota, qué está haciendo, y incluso estar observando lo que esa mascota está haciendo. Por ejemplo, hay una tecnología que es muy interesante que se acaba de liberar recientemente por Google, precisamente. Y es una tecnología que tiene que ver con la medición de glucosa constante. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún familiar que padece de diabetes, y tal vez no es una diabetes que esté muy controlada. A ese tipo de personas se le tiene que estar midiendo el azúcar constantemente, y eso es muy molesto porque es estar pinchando dedos constantemente. Bueno, esta tecnología lo que tiene es que a través de lentes de contacto se mide el azúcar, y esos lentes de contacto, como están conectados a Internet, hace una medición constante del azúcar a través de una aplicación. Y pueden checarlo en Internet y se van a dar cuenta de esa tecnología. Obviamente no es una tecnología que en este momento esté muy económica, pero que según se vaya explotando, será cada vez más económica. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo mis lentes de contacto, me está midiendo el azúcar constantemente, sin un pinchar el dedo, y llevo un control del perfil de azúcar del paciente constantemente, y todo a través de un dispositivo móvil. Por eso es importante ir entendiendo estos conceptos de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas, porque esa es una tendencia de todos los servicios que se van a requerir en el corto, mediano y obviamente en el largo plazo. Entonces, yo como profesional de las diferentes disciplinas en las que me estoy formando, ¿cómo esto va a afectar a los profesionales que egresen dentro de 3 años, 4 años, 5 años? ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo para formarme constantemente y entender estas tecnologías? Por ejemplo, lo que tendríamos que tomar en consideración, ya hemos hablado de algunos de estos conceptos, es de todo lo que se está moviendo en tecnología para esta industria. Robótica. Tal vez algunos de ustedes no han tenido el contacto con hacer robots o manipular robots, pero
ayer en la noche que platicábamos sobre estos temas, por lo que vi con algunos de los asistentes, pareciera ser que también está pasando lo que pasa en México. Están abriéndose escuelas de robótica para niños desde preescolar hasta niños que están en educación básica. Eso ya es como una tendencia mundial, en donde los niños están teniendo contactos con tecnología que tal vez nosotros no tuvimos contacto en su momento, y para ellos va a ser muy natural el manejo de los robots y la programación de los robots. Va a ser muy natural eso. Bueno, entonces, como profesional, ¿qué tendría que saber yo de robótica? No tengo que ser un ingeniero para poder utilizar y explotar ese tipo de tecnología. Simulación. No sé cuántos de los laboratorios que de repente se puedan llegar a tener en alguna clase me permitiría simular procesos químicos, me podría poder simular tal vez alguna situación en la bolsa, en fin. Cada vez es más común el manejo de software para simular N cosas, hacerlo más barato y esa simulación es lo más parecido a la realidad. Que eso es lo interesante de las cosas. Hace algunos años, cuando hablábamos de simulación, pues el término, como lo indica, es simulaba yo una realidad sobre alguna, no sé, un estado financiero, las proyecciones de estados financieros, el manejo de la bolsa, una reacción química, una reacción toxicológica, en fin, lo que ustedes gusten. Pero resulta ser que ahora, con la mezcla de mucha de esta tecnología, esa simulación se convierte en realidad. Les pongo un ejemplo clarito. La simulación, por ejemplo, se utilizaba para enseñarles a pilotos de aviones a manejar un avión. Y todo era así como a través de simulación de la interfaz con el avión, los componentes de manejo del avión. Pero resulta ser que en la realidad y con las nuevas interfaces que hay para los aviones, pues es casi igualito lo que se maneja con las interfaces de simulación a lo que se maneja con la operación del avión real. Y eso está pasando para todas las disciplinas. Llegará el momento, precisamente con esta parte de Industria 4.0, que yo ya no tenga que tener un contacto directo con reactivos y todo se haga a través de dispositivos de tercera dimensión o realidad aumentada. Entonces, por eso es interesante que, aunque no se los den en sus materias, y eso también es uno de los mensajes que me interesa que les queden bien claros, aunque no se los den dentro de sus materias, intenten buscar software o laboratorios que manejan simulación para las disciplinas que a ustedes les interesan. Se van a encontrar muchísimo de eso en internet. Si estoy estudiando negocios internacionales, bueno, en otras instituciones, ¿qué hacen para poder simular alguna cosa de algún laboratorio de negocios? ¿Ok? ¿Cómo puedo yo acceder a eso? Insisto, aunque no me lo den en clase. Esa es la ventaja que hay actualmente de la información, que todo lo puedo encontrar en internet. Si estoy estudiando farmacia y bioquímica, bueno, ¿qué software podría yo conseguir como para poder entender algún experimento que no me pudieron dar en la escuela por falta de reactivos, que eso pasa en cualquier institución, y que a partir de algún software de simulación pueda entender?
Mencionábamos ya los temas de Internet de las cosas. Hablábamos también de algo de cómputo en la nube. Es importante que entiendan ese concepto y que lo empiecen a explotar. La tendencia ya no es tener archivos en mi computadora o ya sea en discos duros o en memorias. La tendencia es que cada vez tengo más servicios que me permiten tener esta información en la nube. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen Google Drive? ¿O han guardado cosas ahí? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Usted? ¿Alguien más? Entonces, los demás no han utilizado Google Drive. Bueno, empiecen a utilizar, porque cuando se empiezan a desarrollar profesionalmente, cada vez son más común que se pidan ese tipo de habilidades. ¿O alguien tiene Dropbox? Bueno, los mismos que tienen Google Drive. Eso significa que entonces hace falta desarrollar esas habilidades para almacenar información en la nube. Insisto, con los mecanismos de seguridad necesarios para que esa información, pues obviamente sea solamente de ustedes. Se está también incrementando cada vez más aplicaciones de realidad aumentada y de 3D. Para los niños que ya empiezan a utilizar, por ejemplo, ese tipo de tecnología, es muy interesante porque para nosotros, como personas que no estamos tan relacionados con tecnologías, hacemos una conversión mental de lo que es la realidad a lo que es la tecnología. Pero para las personas más pequeñas, que seguramente muchos de ustedes dan de ver a sobrinos, hijos en algunos de los casos, primos pequeños, que lo primero que piden cuando van a algún lugar en donde alguien tiene alguna tableta o algún teléfono es pedir. Niños de 2, 3 años, 4 años, y pueden estar horas con el teléfono. Y es un fenómeno muy interesante porque cuando uno los observa, la realidad la ven a través del teléfono o de la tableta. No necesitan hacer una conversión de la realidad a la tableta. Significa entonces que esta parte de realidad aumentada y de 3D que se sigue desarrollando, llegará algún momento que para estos usuarios sea mucho más sencillo hacerlo todo a través de ese tipo de dispositivos que hacerlo de manera física. Entonces, estos son algunos de los conceptos que sugiero que empiecen a revisar y que empiecen a entender para poder ejercer adecuadamente sus profesiones. Básicamente, algunas de las carreras que se tienen aquí en la UMA pues son estas: Administración de Negocios Internacionales, Contabilidad y Finanzas, Administración y Marketing, Enfermería, Farmacia y Bioquímica. Pienso, bueno, ¿qué tiene que ver las disciplinas con estos temas que les acabo de mencionar? Yo no desarrollo tecnología, yo no entro en el fondo de las cosas de entender el funcionamiento a detalle de la tecnología. ¿Sí? Ok, estoy de acuerdo en eso. Pero lo que sí es cierto es que las interacciones con otros profesionales es a través de tecnología. Los servicios que en este momento se están desarrollando por la gente que desarrolla tecnología, alguien los tiene que saber utilizar y alguien los tiene que saber explotar.
Lo que sí es cierto es que quien sepa explotar mejor esas nuevas tecnologías, que ya algunas están en el mercado y que otras están por salir en el mercado, quien las entienda y las utiliza adecuadamente es quien tendrá más oportunidad para acceder a los mercados laborales. Y sobre todo si hablamos en todo lo que tiene que ver con áreas de negocios. Entonces, bueno, el asunto es, no me espero a lo que me den en el aula, porque insisto, si me espero a lo que me den en el aula, no les van a alcanzar 3, 4 o 5 años de estudios para entender todos los conceptos nuevos que vienen en tecnología. Tendrían que estar en el aula 10 años. Y digo, ni ustedes lo van a aguantar, ni sus profesores los van a aguantar 10 años en el aula. Entonces, necesito desarrollar esa capacidad de aprender cosas nuevas por ustedes mismos. De ahí precisamente que entre las cosas importantes que también sugiero que vayan empezando a analizar y que tiene que ver un poquito con lo que les decía inicialmente con las acreditaciones, es que empiecen a perfilar desde ahorita qué competencias son las que están desarrollando según lo que es cada una de sus áreas de formación, más algunas otras cosas que les voy a comentar en breve, para poderse colocar en el mercado laboral. Una competencia es lo que hace que una persona utilice las mejores prácticas para realizar un trabajo o una actividad y sea exitosa en la misma, lo que puede significar la conjunción de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas específicas. Les explico. La tendencia internacional es que el alumno ya no sale de una escuela solamente con conocimientos. Ok, sí, son importantes los conocimientos y es importante entender una fórmula y es importante entender cómo se hace un estado financiero y es importante tener las bases de fisiología, de anatomía, eso es importante y de hecho eso no va a cambiar. Pero el asunto es que, ¿qué es lo que requiere el mercado? ¿Cuáles son las mejores prácticas que pide el mercado? Y sobre todo, ¿cómo demuestro yo como alumno que sé hacer algo? Tengo el conocimiento, pero sé hacer algo. Voy a una entrevista de trabajo y cuando voy a la entrevista de trabajo, quien me entrevista me dice, oye, ¿qué experiencia tienes? Digo, lo ideal es que uno salga de la universidad con un montón de experiencia. No tengo experiencia. Pero si desde ahorita me queda la idea clara de que lo que estoy desarrollando son competencias y me preguntan, ¿qué experiencia tienes? Lo que sé hacer es esto, esto, esto y esto. Y estas son mis evidencias de lo que sé hacer, no de lo que conozco. Porque una cosa es, sí, conozco y siempre en mis exámenes saqué 10. Qué bueno, eso está muy bien, no lo descalifico. Pero en la empresa o en la industria, lo que a mí me van a pedir es, ¿qué sabes hacer? ¿Y cómo me demuestras que sabes hacer eso? Bueno, pensemos entonces en las cosas que en la industria o en las empresas o en un hospital podrían llegarme a requerir y que tengo que demostrar que sé hacer, no que solamente conozco.
Muchas de estas competencias son las competencias que en muchos foros que hemos tenido con muchos tipos de industrias, desde industrias pequeñas hasta industrias grandes, son las que piden la gente que recluta a los profesionistas y para todas las disciplinas. Que los alumnos o los egresados o los posibles que voy a contratar sepan comunicarse de manera oral y escrita. Ok. Sí, me comunico por WhatsApp con las tendencias que hay de quitar letras y de hacer contracciones entre palabras. Bueno, ok, para una comunicación informal podría funcionar, pero resulta ser que yo necesito a alguien que sea gerente de un área o asistente para la gerencia de algún área, y de repente a esa persona le digo: necesito que me hagas un oficio que presente las principales ideas de un proyecto nuevo que tenemos de mercado. Y cuando me presentan ese oficio, híjole, tiene un montón de faltas de ortografía. No queda claro qué es lo que está diciendo. No son habilidades sencillas de desarrollar, pero son habilidades que la empresa está pidiendo, la industria está pidiendo. ¿Cómo nos expresamos? Soy claro con las ideas que pretendo presentar a una audiencia, a un jefe, a un subordinado, a presentar un proyecto con el equipo de trabajo con el que estoy haciendo cosas en la institución en la que laboro. Bueno, esto es algo que se requiere y esto es importante desarrollarlo, y se los comento porque lo que siempre pasa en clases, pasamos obviamente por ahí todos, va a haber exposiciones y empieza uno como a hacerse chiquito y no, yo soy el último en pasar. Aprovechen esos foros y desarrollen esas habilidades. Eso se desarrolla, no se nace sabiéndolo hacer. Cada oportunidad que tengan durante sus clases para poder trabajar con esto, háganlo. Otras competencias que se piden en la industria es análisis y síntesis de información. Es un poquito lo que les decía de manera como chusca de copiar y pegar. Ok, ¿qué es lo que yo necesito realmente desarrollar como competencia? La capacidad de que tú, profesionista, necesito que me resuelvas problemas. Y antes de resolver un problema, necesitas entender una situación. Analiza información, no de una sola fuente, de todas las fuentes que sean necesarias. Ya que lo entiendas, no me digas a mí o no me vayas a presentar 100 hojas con un montón de información. Prosésalas y concluye. De esa manera, lo que yo puedo hacer es, obviamente las primeras veces va a ser muy difícil hacerlo, porque no es algo tan fácil de desarrollar una competencia así, pero en la medida en la que yo tome experiencia, práctica, lo que voy a demostrar es que efectivamente cuando a mí, mi jefe o alguien me pida poder presentar una síntesis de algo, voy a demostrar que hice una investigación sobre
todo lo que está relacionado y pude concluir con algo. Eso obviamente es algo fundamental para cualquier disciplina. Modelado de soluciones. Uno de los principales problemas por los que se queja la industria es que los egresados le tienen pavor a tomar decisiones y obviamente a dar alguna solución a una problemática en una empresa o en alguna industria o en algún hospital. Tampoco se trata de tomar dos soluciones y decisiones nada más así. Pensemos en las áreas de enfermería, pues capaz que el paciente se muere y pues le van a echar la culpa a alguno de ustedes. Eso tampoco, ¿verdad? Pero lo que sí es que necesito tener fundamentos y modelos que me ayudan a tomar una decisión para una solución. No es lo que se me ocurra, pero sí lo que pide la empresa es: dame soluciones sustentadas. Lo típico que pasa cuando uno tiene las primeras experiencias laborales, se enfrenta a un problema de salud o un problema en alguna empresa y ¿qué hago? Voy con mi jefe, paso esta situación. Bien, ¿y qué vas a hacer? No sé, por eso vengo con usted. Ok, la primera, lo entiendo, estás aprendiendo. La segunda, lo entiendo. 10 veces, 15 veces, 20 veces, next. Yo necesito gente que sepa tomar decisiones y que solucione cosas. Esta persona no tiene la capacidad para resolverlo. Si lo estoy haciendo yo como jefe, entonces ¿para qué quiero a esta persona? Ok, primera vez se presenta este problema. La solución que yo propongo es esta. Ok, es una buena idea. O no, estoy aprendiendo. La solución es más conveniente así. Soy propositivo y genero soluciones a partir de algún fundamento o de algún mecanismo de tomar, de presentar ese tipo de soluciones. Otra competencia, por ejemplo, trabajo en equipo. No sé si será una situación de la idiosincrasia del latinoamericano que o es gente que tiene una alta capacidad para trabajar en equipo, o en muchos de los lugares lo que tenemos es como un montón de antivalores que descalifican a los demás y que por lo tanto no me dejan trabajar en equipo. Soy un poco más concreto. Se necesita generar este proyecto, o hay que hacer tal vez esta situación de trabajo para alguna campaña de vacunación o de salud pública en la zona. ¿Y qué pasa regularmente sobre este ejemplo? Bueno, no, pues fulanita o fulanito pues no es bueno y nada más nos va a estorbar. Perenganito, no, ella siempre quiere tomar el liderazgo y hace que las cosas tengan que ser forzosamente como ella quiere. Y hasta a veces cosas personales. Bueno, eso pasa en todos los niveles y en todas las disciplinas. El asunto es que, obviamente, para una situación real de trabajo en equipo, yo necesitaría saber cuáles son las fortalezas y debilidades reales de la gente, quitar todas esas imparcialidades de si me cae bien, si no me cae bien alguien, para poder
llegar a la conclusión de algún proyecto, de alguna encomienda sobre un objetivo común. Entonces, el asunto es que precisamente a partir de estas competencias que tienen que ver con lo que las empresas, independientemente de las disciplinas, o la industria, o los hospitales, o los sectores sociales piden, es esa capacidad para poder trabajar con comunicación oral escrita, analizar y sintetizar información, planteamiento y resolución de problemas, modelado de soluciones, aprendizaje autónomo, se los he estado diciendo desde que empezamos la plática. Tenemos que desarrollar la capacidad de estar aprendiendo constantemente nosotros mismos. No tendría que esperarme a que un profesor me diga qué hacer y qué hay que aprender. Tendría que tener la capacidad de aprender de manera autónoma según lo que yo vaya requiriendo en mi profesión, según lo que pudieran llegar a ser mis intereses personales. Poder trabajar en equipo, tomar decisiones, ya mencionaba el uso adecuado de tecnologías de información. Todas las disciplinas en la actualidad utilizan tecnologías de información y por lo tanto eso es una competencia importante que se tiene que desarrollar. Responsabilidad en la actuación, visión sobre el impacto de las soluciones, que básicamente tiene que ver con la ética profesional según las disciplinas. Me queda claro que en el caso de enfermería es una carrera que la parte sobre la responsabilidad de la actuación debe de ser muy alta. No significa que las otras disciplinas no lo sean o no lo tengan, pero algunas por vocación es más común eso que en otras. El reto es que si efectivamente queremos eliminar corrupción en el país, queremos eliminar malos manejos de N situaciones en el país, en la región, en el planeta, el cambio va a estar primero en nosotros. Eso posiblemente me lo empiecen a enseñar en las aulas, pero si nosotros como profesionistas no desarrollamos estas competencias, entonces las cosas de corrupción, de robos, de todo lo que vemos en las noticias, van a seguir. El cambio, insisto, está en nosotros y esta tendencia es una tendencia de valores y de actuar en el ejercicio de la profesión de manera responsable, que cada vez está manejando esto más fuerte a nivel mundial, porque lo que pasa en Perú pasa en muchos otros países. Y lo que sí ha quedado claro para muchos de los países que ya se están empezando a trabajar en estos temas es los principales factores de cambio para que sea una región sin robos, corrupción, violencia, son los universitarios. Son los principales factores de cambio, porque son las gentes que están llegando a una preparación de alto nivel y por lo tanto la responsabilidad para empezar a cambiar todos esos aspectos. Y bueno, el asunto es que me pidieron también que platicáramos un poquito sobre la movilidad internacional y tiene que ver también con los temas que estábamos mencionando anteriormente, porque en la medida que salga de mi zona de confort, en la medida en la que conozca otros entornos, en la medida en la que me dé cuenta que sé tanto y sé hacer tanto como alumnos de otro país, mi confianza se eleva.
De ahí precisamente que es importante manejar estos intercambios académicos, sobre todo la movilidad internacional, porque además de las experiencias que tienen que ver con la formación y el complemento de mi disciplina, tienen que ver mucho con mis experiencias de vida. Eso me permite ser más tolerante, eso me permite tener un conocimiento y una conciencia mayor a cómo son los usos y las costumbres en otros lugares, y obviamente la posibilidad de entablar incluso relaciones con alumnos o con profesores de otros lugares que pueden llegar a ser de por vida. Bien, como saben, y como lo comentaba la doctora Gladys, hay la posibilidad de hacer movilidad internacional con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y lo que quise es platicarles un poquito en dónde estamos nosotros, qué se trata, que se den cuenta que no está tan lejos como tal vez algunos de ustedes creerían que está, que estarían seguros a dónde irían, y que básicamente pues a pesar de que podría creerse que hay una distancia importante entre México y Perú, pues hay muchas bases de cultura que hacen que el intercambio sea pues más sencillo. Por ejemplo, les enseño rapidísimo este mapa. Nosotros nos encontramos exactamente en el centro del país. Esta es Ciudad de México. A 6 horas en autobús están en Ciudad de México. Esta zona es Jalisco. Entonces, Guadalajara, por lo tanto, está a 2 horas, 2 horas y media. Guanajuato está a 1 hora y media aproximadamente. Zacatecas está a 45 minutos acá. Y si quisiera ir a la frontera norte, esta frontera norte está aproximadamente a unas 10 horas, pasando por Monterrey. Entonces, eso da la facilidad de moverse en el país por estar exactamente en el centro del país. Según incluso lo que dice la gente de la ciudad, del estado, es que es el centro geográfico del país. El centro geográfico en realidad está un poquito hacia el norte, pero digamos que estratégicamente está colocado de una manera adecuada. La ciudad es una ciudad, el estado es un estado completamente industrializado. Hay industria automotriz. La segunda planta de producción automotriz para Nissan está en esa zona. Para que más o menos se den una idea del tamaño de toda esa zona industrial, es desde la entrada de la ciudad hasta lo que es la parte sur, unos 15 kilómetros de naves industriales. Muchas de esas naves industriales están robotizadas. También hay producción para Infiniti, Audi, Volkswagen, y componentes para vehículos de otra naturaleza. El estado es un estado semidesértico. Más o menos la temperatura en estas épocas del año oscila entre los 18 grados a los 32 grados. En el invierno es un poco extremoso, podemos llegar a estar a 0 grados y a mediodía podemos subir a 20 grados, pero bueno, igual no se padece tampoco por frío.
Es un estado, una región pequeñita, como se los comentaba, en relación a otros estados del país como Chihuahua o Nuevo León o Chiapas o Guerrero, pero la ventaja del estado es precisamente que por estar pequeñito hay mucha garantía en cuanto a servicios de comunicación, distribución de servicios por toda la ciudad y por todo el estado, servicios de entretenimiento, cines, zonas de fiesta, comida, centros comerciales, están distribuidos por todas partes de la ciudad. Algunas de las fotografías son estas. La ciudad es una ciudad colonial. El nombre de Aguascalientes es porque obviamente hay agua caliente, allá hay baños termales, no son muchos baños termales, hay ya poquitos, pero bueno, de ahí el nombre, y eso tiene como una tradición de muchos años. Exactamente, cuando los aztecas invitaban a los incas, utilizaban los baños termales, entonces de ahí el nombre. Es una ciudad muy organizada de manera urbana, todo está organizado a través de anillos. Hay un primer anillo en donde está todo el centro de la ciudad, un segundo anillo que da una periferia mayor y un tercer anillo que abarca las principales zonas industriales de la ciudad. Y eso, bueno, pues facilita muchísimo las formas de comunicación. Por ejemplo, de transporte, la universidad se encuentra hacia el norte de la ciudad y del centro de la ciudad al norte, a la universidad, aproximadamente en transporte público serán unos 15-20 minutos. Del sur de la ciudad a la universidad, unos 40 minutos. Entonces, cualquier lugar en el que se lleguen a quedar en la ciudad, hacia la universidad, es muy sencillo el transporte. El transporte público es seguro, no es oneroso. Obviamente, bueno, pues también hay taxis, hay Uber, ese tipo de servicios. Hay algunas zonas fuera de la ciudad, como esta parte que está ahí, que es como sierra, donde hay cabañas, donde se puede acampar, que también permite hacer alguna situación de ecoturismo, en caso de que pues, alguien estuviera interesado en eso. En cuanto a costumbres, lo que se podría decir que tiene Aguascalientes es que tiene un lema de que es la tierra de la gente buena. Digamos que la gente es muy amable, igual como es acá en el Perú, es cálida, abre las puertas de su casa, los tratos son muy convenientes con toda la gente del extranjero es bienvenida. En la universidad se tienen alumnos aproximadamente de 100 a 200 alumnos del extranjero año con año, de todos lados, Sudamérica, Europa, Australia, Asia, Norteamérica. Entonces, bueno, pues ya hay como una labor de servicio a los alumnos que vienen del extranjero, pues para que se sientan cómodos en la institución. Les platicaba el día de ayer a sus compañeros de la tarde que incluso muchos de estos alumnos se llegan a sentir tan cómodos en la ciudad y en la universidad que deciden, una vez que terminan sus carreras profesionales, regresar a la universidad a hacer algún posgrado. Entonces tenemos alumnos en algunos de los posgrados precisamente del extranjero. Por el tipo de industria que les decía hace un momento, también relativamente es sencillo buscar trabajo y encontrar trabajo en diferentes disciplinas, servicios de salud, empresas de logística,
empresas industriales, etc. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, como universidad, nace en el 73, sin embargo tiene un antecedente histórico de un instituto de ciencias de 1867. Diríamos que la universidad es el referente de educación más importante de la región. De hecho, de algunos otros estados, alumnos van a estudiar con nosotros diferentes ingenierías o incluso áreas de la salud. Es un campus muy seguro, hay actividades obviamente todo el día, sábados, domingos, hay controles de acceso al campus, que bueno, pues eso pasa en todos lados, pero bueno, pues el asunto es que es un campus que la gente que lo visita le gusta y le gusta caminarlo. Como les decía, son básicamente 4 campus: el campus central, que es este, el campus que está en el centro histórico de la ciudad. Ese campus tiene todas las disciplinas que tienen que ver con artes, danza, música, cine, literatura. Está el campus sur, que tiene que ver con todas las ingenierías, ingeniería automotriz, ambiental, alimentos, etc. El campus con el que van a tener ustedes más relación por las carreras es precisamente este campus central, en donde están las áreas de negocios, las áreas de bioquímica, química y las áreas de la salud. Hay otro campus, que es un campus que está más hacia el norte, y ese campus, básicamente las disciplinas que cultivan son todas las disciplinas que tienen que ver con ciencias de la tierra y con veterinaria. Y hay un campus que tiene que ver con toda la formación de educación media, que está hacia el poniente de la ciudad. ¿Qué les puedo decir en relación a la movilidad internacional, chicos? Tal vez algunos de ustedes digan: uy, necesito mucha plata para poder ir a esta movilidad, o lo veo como algo muy lejano. Yo lo que les diría es que el puente está tendido para poder hacer esta movilidad académica. Eso es lo principal. Eso significa que al tener convenios firmados de movilidad, no tiene un costo para ustedes una matrícula en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con todos los servicios que eso implica. Significa que al cursar un semestre completo con nosotros, regresando, a ustedes se les homologará esas calificaciones, independientemente si son materias semejantes o son iguales, para facilitar precisamente la parte de movilidad. En cuanto a los recursos, parece ser que la institución ha puesto una bolsa de recursos para poder hacer esa movilidad. Si eso no fuera suficiente, hay que hacer lo que hacen, por ejemplo, muchos de nuestros alumnos o de los alumnos que recibimos. Bueno, ya no se hacen polladas, pero pues también se hacen algunas actividades que puedan recolectar recursos para una buena causa, tocar puertas en los gobiernos para estas movilidades, trabajar a lo mejor un poquito para ahorrar algo de recursos y poder tener esta movilidad. La ciudad de Aguascalientes no es una ciudad tan onerosa como por ejemplo la Ciudad de México. La Ciudad de México los servicios son más caros. En la ciudad de Aguascalientes relativamente los servicios son económicos, con una muy buena calidad de servicios, como les digo, de salud pública, de medios de comunicación,
de seguridad y de entretenimiento. Entonces eso facilita pues tener una calidad de vida importante y facilitar esa movilidad. Les platicaba el día de ayer a sus compañeros de la tarde una experiencia, como para que más o menos ustedes lo vayan también vislumbrando, de unos alumnos que acaban de regresar de una movilidad de Canadá. Así como nosotros recibimos alumnos, también mandamos alumnos a muchos lugares. Estos chicos decidieron irse de movilidad a Canadá y el asunto es que fue una movilidad como no tan planificada, pero tenían el derecho de hacerlo y decidieron hacerlo. Tocaron algunas puertas, les dieron algunos recursos para poder salir a la movilidad, pero al final, por la premura del tiempo, se fueron en una temporada de invierno, menos 20 grados, menos 25 grados bajo cero, en una temporada, en una situación también de recursos que no fueron tan completos como hubieran querido para poder solventar los gastos completamente, pero finalmente decidieron irse con esas condiciones. Regresan y lo primero que yo les pregunto es ¿qué pensaban de la movilidad? Y lo que me dijeron fue: si tuviera la oportunidad de volver a pasar esta experiencia, la volví a pasar, a pesar de algunas cosas que padecimos, pero finalmente esa experiencia de movilidad es una experiencia muy importante. Se quedaron tan motivados en esta movilidad que lo que pidieron fue platicar con el resto del grupo cuáles habían sido esas experiencias para que los demás en algún momento lo intentaran. Y sin que nosotros les dijéramos absolutamente nada, lo primero que les dijeron a los chicos fue: si no se van de movilidad es porque ustedes no quieren. Y con eso, y con esa idea, daría por concluida mi intervención, esperando, de verdad, que les quede esa inquietud de que estas movilidades pueden ser posibles y que no lo vean como una situación tan lejana, que es solamente cosa de acercarse a las autoridades y ir avanzando sobre estas temáticas. Yo les aseguro que si alguno de ustedes tiene la oportunidad, ya sea en la Autónoma de Aguascalientes o en algún otro lugar, de tener esta experiencia de movilidad, les va a cambiar la vida. Eso se los puedo asegurar.